La pandemia sí encerró a la gente, pero hay sectores productivos en Alta Verapaz que están llorando sangre. ¿Qué opina usted de esto? Es correcto. Gracias, Richard. Muy amable por la invitación a su programa. Considero muy importante hablar de estos temas porque se han dado la pandemia y estas dos depresiones tropicales en el mismo año. Guatemala ha sido golpeada muy severamente en su capacidad productiva. La pandemia nos encerró, pero quebró negocios, quebró familias, trabajos, y las dos tormentas tropicales están haciendo estragos ahorita en el agro y en la capacidad productiva del norte del país. ¿Qué hacer? Richard, yo lo que siento que se debe de hacer ahorita y veo que es importante hacer es mejorar las capacidades del Estado. El Estado realmente no tiene capacidades para responder a un tipo de problemas como estos que se han dado en las tormentas tropicales. No es posible, da coraje de que tengamos únicamente un helicóptero en la Fuerza Aérea para responder a las pandemias. Que tengamos que pedirle ayuda a países amigos que nos han prestado sus aeronaves para poder ayudarnos y auxiliarnos. Eso no se daba antes. El Estado de Guatemala tenía mejores capacidades para responder ante estas situaciones de la naturaleza. No es posible que el Estado esté en esta condición que la han mantenido, Richard. Es necesario que el Estado sea dotado de sus capacidades de infraestructura, de sus capacidades mecánicas, sus capacidades técnicas y sus capacidades también de recurso humano para atender estos temas. Sí, se acusa al Estado de que hace mal uso de los recursos. Sin embargo, en este afán de controlar los gastos del Estado de inversión, se ha desarmado el aparato estatal al punto de que no tenemos capacidades. Total. Los acuerdos de paz vinieron a reducir la capacidad del ejército a un nivel que ya no tiene respuesta. No es lo mismo el ejército de hoy que el ejército de 1976 con Sheikh Lauro García respondiendo al terremoto. Total. Habían helicópteros Arabá, ¿sí? Habían helicópteros de traslado de heridos. Ahora no tenemos nada. Pero deje que no tenga nada el ejército. No tiene nada con red. El Estado, es que con red el Estado está mal. Castrado. Así es. Richard, estoy de acuerdo con su análisis, pero ¿qué hacer? Porque ya tenemos esta situación así. Bueno, ¿qué hacer? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es llamar las cosas por su nombre. El problema es una crisis de estatalidad. El Estado no está presente en la solución del día a día de los ciudadanos. Esa es una crisis de dimensiones de todo orden. No solo lo estoy hablando ahorita, nos damos cuenta por el tema de las pandemias, que no hay helicópteros, no hay, como ustedes decían, aviones para transportar comida, no hay nada de esto. Ok, pero ¿qué sucede en los otros órdenes de la vida común? Jurídico, salud, educación. Exactamente. Entonces, este es el gran problema de una crisis de estatalidad. ¿Qué se hace con tanto recurso? ¿Qué se hace con tanto dinero? Se planifica mal, se ejecuta pésimamente y se controla peor. Este es el gran problema. Vamos a repetir aquí para hacer un Twitter. Dijimos hashtag se planifica mal, se ejecuta muy mal, se ejecuta peor y se fiscaliza peor. Ahora, el problema, la situación es la siguiente, Richard. Guatemala necesita salir de este embrollo en el que está la situación económica y del desarrollo del país. ¿Cómo se hace? Muy bien, hay ahorita una discusión en el Congreso de la República de un presupuesto. Se debe de ver cómo se va a financiar ese presupuesto, cuáles son las aplicaciones de este presupuesto y como su palabra lo dice, presupuesto es suponer previamente cómo se va a gastar y cómo se va a invertir. Este análisis carece de una fundamentación económica programática. ¿Cómo lograr hacerlo para salir al paso con una economía más dinámica, para una economía mucho más efectiva? Bueno, en un sistema de derecho como el nuestro, lo que se debe de hacer, Richard, es legislar de una forma oportuna para promover y incentivar los programas que generen valor. ¿A qué me refiero? El ser humano se mueve por incentivos. Si no incentivamos el desarrollo económico de un país, atendiendo los incentivos del ser humano, no vamos a salir de esta crisis. El Estado no produce, no genera valor. Los que generan valor son los privados. Entonces,
que es lo que le interesa al sector privado o a los empresarios privados, a los emprendedores para generar valor, es un incentivo. Esos incentivos son, por ejemplo, ¿por qué no desarrollar una legislación de una apertura total para la fabricación y exportación de materias primas, de productos determinados que necesitamos exportar a Estados Unidos? Por ejemplo, 2, una legislación efectiva para crear amplios parques de producción y desarrollo de infraestructura, por ejemplo. Yo estaría en contra totalmente de que el Estado siga invirtiendo, como lo está haciendo, de crear infraestructura vial. Miren lo que está pasando en el libramiento de Chimaltenango, por ejemplo. ¿Por qué no hacer una ley general de concesiones? Hacer una ley general y darle respuesta privada a los problemas públicos. Podría ser en el tema de las cárceles, en el tema de los hospitales. Hay muchos temas que han demostrado que podrían tener un mejor desempeño si tienen la visión de cero pérdidas y optimización de recursos. Puertos, aeropuertos, carreteras. Que no es algo nuevo. Incluso los países de escandinavos, muchos han concesionado la recolección de basura, ¿Sabe quién lo hizo? el manejo de los residuos tóxicos. Todo eso podría concesionarse generando eficiencia en el manejo de la cosa pública. A cero costos para el Estado. A cero costos para el Estado, pero con una legislación que le dé certeza jurídica al inversionista, pero que también tenga a Guatemala en una posición de ganancia, porque le damos certeza jurídica con una ley de minería a un sector que solo nos aporta el 1%, un mismo sector que en cualquier país del mundo no pagaría el 1% de regalías. Pasa por ahí el tema, es correcto, la certeza jurídica es importantísima para desarrollar esto. No es pero posible en un gane-gane, pues. Es un gana-gana, con que el Estado proponga y propicie un marco jurídico para que el empresario extranjero o nacional se sienta protegido para hacer esa inversión. Le voy a poner un ejemplo, Richard. Usted puso un ejemplo muy importante en la ley de minería, donde solo regalías viene de regalo, no nos están regalando nada, es nuestro subsuelo. Las regalías es del 1%, no puede ser así. Tenemos que crear una legislación en la que no solo el Estado permita la explotación bajo estándares ecológicos, bajo estándares jurídicamente sostenibles de nuestro subsuelo, que genere ganancias y que genere mejora y derrama productivo, sino que también debemos de propiciar que el Estado de Guatemala sea atractivo para el inversionista. ¿En qué sentido? En el sentido de que si un inversionista el día de hoy quiere invertir en Guatemala, nuestro sistema de reclamación de contratos no le permite ser rápido y celérico en su reclamación de contratos. Le pongo un ejemplo. Un contrato se ejecuta en un tiempo demasiado largo. En Estados Unidos, legislaciones europeas, para reclamar un contrato en tribunales es rapidísimo. Le estoy hablando de 3 meses, 2 meses, si mucho. En Guatemala, para ejecutar una hipoteca, para ejecutar un juicio en la vía de apremio, para ejecutar un pagaré, un contrato entre 2 personas, celebrar una escritura pública, años, Richard, son años. Con un sistema jurídico que no permita que el inversionista proteja su inversión, es imposible que Guatemala se abra al mundo, es imposible que Guatemala genere el desarrollo necesario para su población. Sí, porque no tiene certeza, más bien ve su inversión empantanada en vericuetos legales. Totalmente. Los televidentes podrán ver películas pues, de Hollywood donde hay personas que dicen, mira, te voy a demandar si no nos ponemos de acuerdo, y tiemblan las personas, ven cómo buscan un arreglo antes de ir a un juicio porque hay certeza de castigo, hay certeza de una presencia del Estado. Acá en Guatemala, desde la Facultad de Derecho nos dicen, miren, procuren siempre conciliar antes de un juicio. Es un aforismo en la Facultad de Derecho, más vale un buen arreglo que un mal pleito. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el pleito salga re bien y que nos tardemos años, no vamos a resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo es cómo voy a proteger mi inversión, cómo voy a proteger mis bienes. Bueno, así las cosas, Guatemala tiene mucha tarea todavía que hacer. Le pongo un ejemplo.
El Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala data del 63, Decreto Ley 107. Es donde están todas las reclamaciones en juicio. El Código de Comercio, 1970. Ya no hay. Si la pandemia... ¿Qué quiere ver una cosa? Sí. La Ley de Emisión del Pensamiento en 1962. Ok. Si la pandemia no hubiera venido, al organismo judicial jamás se le hubiera ocurrido hacer audiencias vía Zoom, audiencias vía telemática. Si la pandemia jamás hubiera venido, el registro mercantil jamás se hubiera puesto las pilas como se lo puso en hacer ahorita la firma electrónica y someter la creación de sociedades anónimas en línea. Que por cierto, crear una sociedad anónima en Guatemala tiene 45 pasos. Cuando en legislaciones de Latinoamérica se han reducido 2 o 3. Panamá, 3 pasos. Chile, creo que son menos de 10 pasos. Y unas economías que son mucho más rápidas. Sí se puede, Richard. Se puede agilizar sí se puede. La capacidad de producción. Ahora fíjese que yo quiero que todo este montón de información que nos ha dado, que es bastante información, nos pone a pensar que todo está muy bonito, la certeza jurídica, la agilización de los procesos, la creación de empresa, la certeza para el inversionista, que está muy bonito, pero ¿cómo enfrentamos nosotros todos estos a posibles desarrollos si tenemos una enfermedad enquistada en el gobierno que se llama corrupción? Es correcto, Richard. Mire, la corrupción es un problema realmente no solo del gobierno. Para que haya corrupción necesita corruptor y corrompido. La corrupción es de 2 vías. Es tanto el empresario que dice yo te lo voy a hacer a un sobrecosto, y el ente de gobierno que dice yo te lo apruebo y me das mi parte por debajo de la mesa. Es una cosa de 2 vías. La corrupción es un mal de la sociedad guatemalteca y pasa por una crisis de ética y de valores. No podemos tener una lucha contra la corrupción si los que luchan contra la corrupción también están sometidos a este tipo de prácticas. Es necesario revalorizar el servicio cívico, es revalorizar el servicio político, el servicio público. Hay que revalorizarlo, tener en cuenta de que si se llega a servir, se llega a hacer algo por el país, que es de todos. Esta visión no es compartida ahora. No hay una visión de servicio público. Tenemos una ley de servicio civil que no propicia la meritocracia, sino que al revés, la cuellocracia. Y entonces también los empleados públicos no tienen certeza de sus mismos puestos. Porque al inicio no hay incentivos. No hay incentivos para ser un servidor público eficiente. Los incentivos para ser un servidor público eficiente debería ser un escalafón de ascensos de carrera, servidor público de carrera, con un plan de prestaciones realmente efectivo. Hay pensiones de miseria, hablemoslo bien. Hay pensiones de miseria, hablemoslo bien. El seguro social que te va como una persona que quiere hacer uso del servicio social, del seguro social, le dan cita para 2 meses cuando la emergencia es ya. Sí, pero entonces, yo no quiero... Ese es un problema así. Ahora, la corrupción, que es lo que no me decía a mí, es revalorizar el servicio público, revalorizarlo a los servidores públicos. Sí se puede. Si otros países lo han logrado, nosotros también podemos lograrlo. Es voluntad política, voluntad de las personas que vayan a servir y una alta dosis de patriotismo y de amor a la humanidad. Ese amor a la humanidad es amor a los guatemaltecos, amor a nuestra sociedad. Es lo que necesitamos revalorizar. Bueno, licenciado Justo Pérez, muchas gracias por su participación acá en Conexión GT. Muy amable, lo esperamos de nuevo aquí en el foro para que hablemos de esa falta de presencia en el Estado. Por favor. Me queda debiendo educación, legislación, seguridad y todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por mantener la sintonía de Conexión GT. Me despido una vez más y deseándoles un excelente día. El COVID-19 sigue entre nosotros. No te confíes. Sigue las recomendaciones de los expertos. La mejor medicina está en tus manos. Protégete. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía de nuestra multiplataforma de radio y televisión de RCN y la red. Muchas gracias por estar siempre en sintonía de Conexión GT. Yo soy Richard Schwab, su anfitrión en la noche, y los invito
para que no dejen de leer la revista C4. La pueden encontrar en las farmacias Faico y en tiendas de conveniencia de todo el país. Muchas gracias y recuerde, si usted tiene alguna noticia, algún comentario, algún tipo de información que crea necesario hacerla dar o darla a conocer, puede escribirnos al 57 68 51 28. Que tenga un excelente día.